Buenos días con todos. Sigamos avanzando en nuestra materia. En la sesión anterior definimos claramente la diferencia entre ese primer documento de reacción, el parte policial, que es la foto instantánea del hecho, y el documento que nos ocupa hoy, que es el verdadero trabajo de análisis investigativo. Hoy vamos a desmenuzar el informe de investigación preliminar. Este documento, señores estudiantes, es la columna vertebral de nuestra actuación policial, ya sea en la fase de investigación previa o durante la instrucción fiscal. Quiero que entiendan algo desde el inicio. Esto no es un reporte que la gente decide hacer por iniciativa propia o en el formato que mejor le parezca. Es un requerimiento formal, solicitado y dirigido por el titular de la acción penal, es decir, el fiscal. Él o ella nos dirige. El propósito de este informe no es solo contar qué pasó, sino sistematizar el avance de todas las diligencias que hemos realizado y, lo más importante, presentar una evaluación preliminar de la información que hemos logrado recabar. Es un documento analítico. Aunque el formato exacto puede tener alguna ligera variación dependiendo de la unidad, la Fiscalía General del Estado maneja una estructura lógica homologada que debemos dominar. Cuando ustedes elaboren este informe, la formalidad es clave. No es un chat, no es un memo simple. Iniciamos siempre con la identificación precisa del caso. Hablamos del número de noticia del delito, el famoso NDD, que es como la cédula de identidad de esa investigación. Sin eso, el documento se pierde en el sistema. Debe constar de manera muy clara quién es el fiscal que dirige la investigación. Esto es fundamental, pues es a él a quien reportamos y de quien recibimos las disposiciones. Y por supuesto, debe constar la unidad investigativa y los nombres completos del personal investigador asignado al caso. Esto no es vanidad, es transparencia, es trazabilidad y es responsabilidad. Luego de esa carátula formal, debemos darle contexto al fiscal. Es una formalidad necesaria, aunque él ya conozca el inicio, son los antecedentes. Aquí narramos brevemente cómo nació esta investigación. Con fecha tal, mediante providencia fiscal, se receptó el parte policial número 30, o a raíz de la denuncia presentada por la señora María Ique, quien manifestó que es la introducción fáctica. Si estamos, por ejemplo, investigando un robo a un local comercial en el sector de la Mariscal en Quito, aquí se resume ese evento inicial que activó todo el aparataje investigativo. Y aquí viene algo vital que muchos investigadores novatos, por el apuro, a veces olvidan: los objetivos de la investigación. Miren, nosotros no investigamos a ver qué encontramos. Sería ineficiente y desgastante. Investigamos con un propósito claro que el fiscal nos marca en su providencia inicial. Si el fiscal dispuso identificar a los presuntos autores del hecho, establecer la preexistencia y avalúo de los bienes sustraídos y localizar el paradero del vehículo usado en el ilícito, esos son nuestros objetivos. En el informe los transcribimos o los parafraseamos de manera clara. Esto nos centra, nos da un norte. No podemos irnos por las ramas investigando otra cosa que no nos han pedido, a menos que, por supuesto, surja un hallazgo inevitable de otro delito, lo cual se reportará de inmediato, pero la misión principal está marcada por esos objetivos. Ahora sí, llegamos al corazón del informe, la sección más extensa y donde ustedes demuestran todo el trabajo realizado, las diligencias investigativas. Aquí es donde se plasma el sudor del investigador. Es una bitácora cronológica y muy detallada de cada actuación. No es suficiente con decir se entrevistó a testigos. De ninguna manera. Se debe detallar. El día 20 de octubre de 2025 a las 10 horas, el suscrito agente investigador X se trasladó a las calles Y y Z y receptó la entrevista al señor Juan Pérez, cédula tal, testigo presencial, quien en lo principal supo manifestar que... y se adjunta un resumen claro de lo que dijo. El día 21 de octubre se solicitó mediante oficio al SU 911 las grabaciones de las cámaras de seguridad del sector. El 22 de octubre se ofició a la unidad de criminalística para el peritaje de huellas dactilares levantadas en la escena. Cada diligencia debe ir fechada y firmada por el agente responsable. En mi experiencia, en casos complejos, imaginen un presunto peculado en una entidad pública. Esta sección puede tener decenas de páginas, detallando las solicitudes de información a la UAFE, los pedidos a la Contraloría, las entrevistas a funcionarios, los peritajes contables. Si es un caso de microtráfico en un sector del Guasmo, en Guayaquil, aquí irán detalladas las vigilancias, los seguimientos, las interceptaciones autorizadas, las compras controladas, todo el trabajo de campo,
descrito con precisión. Pero no somos solo recolectores de papeles o receptores de versiones. Después de listar cronológicamente todas esas diligencias, viene la parte intelectual, la que define a un buen investigador, el análisis e integración de la información. Aquí es donde el investigador demuestra su pericia. ¿Qué hacemos? Conectamos los puntos. La versión del testigo A, quien afirma haber visto un vehículo rojo, concuerda con las imágenes obtenidas de la cámara de seguridad 3, donde se observa un vehículo de similares características huyendo del lugar, o por el contrario, la coartada del sospechoso B presenta serias inconsistencias, ya que afirma haber estado en su domicilio, pero el reporte de la operadora telefónica, solicitado por Fiscalía, ubica su dispositivo móvil en la escena del crimen a la hora de los hechos. Aquí es donde vemos si el rompecabezas toma forma. Recuerdo un caso de sicariato en Esmeraldas hace unos años. Las diligencias estaban hechas, teníamos varias entrevistas, pero nadie las había cruzado. Al hacer el análisis para el informe, nos dimos cuenta de que 3 testigos que se presentaron como independientes habían llamado al mismo número telefónico minutos después del hecho. Ese número pertenecía al abogado del principal sospechoso. Ahí estaba el nexo. Sin ese análisis solo teníamos entrevistas sueltas. Con el análisis teníamos una línea de investigación sólida. Con base en ese análisis robusto, nos atrevemos a formular las conclusiones preliminares. Y subrayo la palabra preliminares. No estamos sentenciando a nadie, no somos jueces, estamos en una fase previa. Aquí formulamos la hipótesis más probable que se desprende de la investigación. Con los elementos de convicción recabados hasta la fecha, se presume que los ciudadanos X y Y serían los presuntos autores materiales del hecho investigado, por cuanto y se fundamenta sólidamente en las diligencias y en el análisis. No podemos concluir algo que no esté respaldado en las secciones anteriores. Si el fiscal nos pidió establecer la materialidad de la infracción, la conclusión debe responder a eso. Se logra establecer la materialidad de la infracción, existiendo un perjuicio económico que asciende a... Finalmente, cerramos el informe mirando hacia adelante. Las recomendaciones. Como nosotros somos los que estamos en el terreno, en la calle, somos los que mejor sabemos qué diligencias faltan para atar los últimos cabos. Le sugerimos al fiscal las siguientes actuaciones. Señor fiscal, se recomienda respetuosamente solicitar la pericia de reconocimiento de voz del audio X obtenido, o receptar la versión ampliada del testigo clave Z, quien ha mostrado temor y podría aportar más datos con las seguridades del caso, o requerir a la agencia de tránsito los datos del propietario del vehículo de placas. Esto le da al fiscal el insumo directo para sus siguientes providencias y demuestra nuestra proactividad y comprensión del caso. Como pueden ver, el informe de investigación preliminar es mucho más que un simple reporte. Es la herramienta analítica que construye el caso. Es la base sobre la cual el fiscal tomará decisiones cruciales, si formula cargos, si solicita medidas cautelares como una prisión preventiva, o incluso si solicita el archivo del caso por falta de elementos. Dominar esta estructura homologada por la Fiscalía no es solo un requisito burocrático, es la diferencia entre una investigación exitosa que termina en justicia y un caso que se cae en la primera audiencia. Y quiero que se tomen esto muy en serio. No estoy exagerando. Cuando ustedes, como agentes investigadores, firman ese informe, están poniendo su nombre, su placa y su credibilidad profesional en un documento que puede literalmente cambiar la vida de una persona. No es un trámite más. Pensemos en un caso de alto perfil, quizás un delito contra la administración pública aquí en Quito, o un caso de delincuencia organizada en el puerto principal. La presión mediática es fuerte, la presión institucional a veces también, pero este informe debe ser impecable, debe ser objetivo, debe estar blindado por la técnica y la evidencia que describimos en la sección de diligencias. Un informe mal hecho, un análisis sesgado o, peor aún, una diligencia omitida o mal registrada, no solo es una falta administrativa, es la puerta abierta a la impunidad o, en el otro extremo, a la injusticia. ¿Cuántos casos hemos visto que, teniendo todo para ser exitosos, se archivan porque el informe preliminar fue débil, porque las conclusiones no se sostenían en el análisis o porque las recomendaciones no fueron pertinentes? El fiscal basa su estrategia en lo que nosotros le proporcionamos. Si nuestra base es débil, toda la acusación fiscal será débil. Ustedes son los ojos y los oídos técnicos del fiscal en el terreno. Este documento es su voz oficial. Si ustedes, en el análisis,
omiten una contradicción evidente entre dos testigos, están induciendo a un error al fiscal. Si ustedes en las conclusiones exageran una hipótesis sin el sustento suficiente, están creando falsas expectativas o apuntando injustamente a alguien. Recuerdo un caso en Manabí donde un informe apresurado omitió analizar las cámaras de seguridad que exculpaban a un sospechoso inicial. Esa persona pasó semanas detenida innecesariamente por un análisis deficiente. Esa es la responsabilidad que cargamos. Por eso, la estructura que les acabo de enseñar, esa estructura homologada, no es un capricho, es un mecanismo de control de calidad. Es lo que nos obliga a ser metódicos, a no saltarnos pasos, a conectar cada pieza. Desde los datos generales hasta las recomendaciones, cada sección es un eslabón. Si uno falla, la cadena de custodia probatoria y la lógica del caso se rompen. Este informe, señores, es el primer gran filtro de calidad de la justicia penal en el Ecuador. Es la diferencia entre un proceso técnico y una cacería de brujas. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.